La Europa milenaria ha conocido precisamente en el siglo XX su reflejo juvenil más intenso y vital, y ello llevó a los mejores hijos de nuestro pueblo a declarar: la joven Europa que ahora despierta, dijo Adolf Hitler en 1941, cuando miles de europeos sintieron la imperiosa necesidad de luchar unidos, sin distinción de clases, nacionalidad ni condición, por una idea común, y no solo contra algo, como podía ser el bolchevismo ruso, sino también por algo, por sus familias, por sus hogares, por su cultura y arte, por la justicia social, por el idealismo, por la juventud y por la alegría de vivir en un mundo donde valga la pena vivir. Y fue por ello que se enfrentaron contra el materialismo, representado por el comunismo y por el capitalismo, quienes unidos destrozaron a sangre y fuego a aquella Europa auténtica, libre, revolucionaria, socialista y nacional, cuya semilla quedó esparcida y aquella semilla volvió a germinar. Aquel impulso revolucionario no podía morir, y habrían jóvenes dispuestos a retomar la antorcha. Tal fue así que se formaron los primeros núcleos del embrionario CEADE, de la mano del mejor de los luchadores que hemos tenido jamás en nuestras filas, Friedrich Kufus, antiguo militante de las SA, combatiente en el frente del Este y consciente de que los ideales no mueren con la edad. Prosiguió una paciente e intensa actividad proselitista hasta incluso poco antes de morir. A través de conferencias, charlas y conversaciones, fruto de su inmenso conocimiento, formó los primeros cuadros de CEADE, allá por los años 60. Las posteriores generaciones de CEADE le deberán estar eternamente agradecidas. Estudie usted lo que es el comunismo. Comunismo es bien común. Bien común, sí, pero ¿para quién? Solamente para los que se llaman hombres, no para los animales. Nunca olvide usted, dije, que usted no es un hombre según estos que han creado el comunismo. Porque Karl Marx nunca ha trabajado. Karl Marx era un sujeto muy malo, muy sucio. Dos de sus 7 hijos murieron de hambre y él tenía dinero. Y hizo una vida muy sucia. Igual los otros. Otros capaces. Es en 1970 cuando la organización de CEADE es tomada por manos jóvenes, y es entonces cuando con mayor vitalidad se empieza a forjar seriamente la organización. Sin recursos, con escasos medios económicos y humanos, pero con una voluntad indescriptible, fueron aquellos años de autoformación de los pocos cuadros y de trabajo en constituir nuevas secciones en nuestra geografía. En 1973 se inaugura con un acto público la delegación de CEADE en Madrid. Nosotros nos metimos en el proyecto de Bases para los Europa, decimos que somos socialistas. Y nos ha dicho, esto es una palabra que pertenece al enemigo que hace confundir con él. Nosotros no lo creemos así en absoluto. Pero al contrario, que esta palabra nos pertenece y el enemigo nos la tomó y ahora nosotros la tenemos que recuperar. Durante ese año se celebra el primer Día Nacional, encuentro anual de todos los camaradas
y en el cual se hace entrega de carnets a los nuevos militantes. Por eso nos da camaradas que decimos nosotros que no somos de derechas ni de izquierdas. No nos separan cosas concretas, únicas y exclusivamente de esto que acabo de señalar, como las dos formas más peculiares de esta concepción de la vida que existe hoy actualmente. No somos de derechas ni de izquierdas. Nosotros traemos un mundo totalmente nuevo. No son concreciones puramente económicas o administrativas. Son una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de concebir el mundo que, como veréis, se apoya precisamente en este principio. Ahí empieza una actividad constante que culmina con la organización del Congreso de Juventudes Europeas. Pero este congreso será boicoteado por una prensa que conseguirá su prohibición ante un gobierno temeroso, inseguro e indeciso. Entonces, CEDADE será noticia de primera página y nuestro presidente, Jorge Mota, salta a la palestra de la política nacional. CEDADE organiza algunos actos para aclarar su postura ante el problema. Esto lo hemos ido viendo en todas las informaciones aparecidas, en todo lo que se ha dicho de que nosotros hemos atacado a la prensa, en la forma en que se ha dicho que la hemos atacado. Hemos hecho una definición ideológica de la prensa, que quizás puede ser exacta o no puede ser exacta, pero desde luego por lo menos está más clara y más concisa y menos tendenciosa que los artículos que nos han hecho a nosotros calificándolos indiscriminadamente como se ha querido, sin tener en cuenta nada. Para sorpresa mía, esto ha sido ya quizás la saturación de toda mi sorpresa, he visto que los periodistas, algunos periodistas que no comprendo cómo se pueden sentir tan identificados con las empresas, pues es el único gremio en el cual esto se produce, los demás que hay huelgas y manifestaciones y todo, y en este hay una solidaridad tan maravillosa. Es que son la voz de su amo. Periodistas han preguntado al ministro Pío Cabanillas a la salida de un consejo de ministros que qué debían hacer contra estos ataques que les dirigían en diversos puntos. Lo hemos visto en el campo de fútbol del Barcelona el domingo pasado, José Manuel Fuente que también con un periodista, y después Blas Piñar y otros casos similares. ¿Qué debían hacer? Yo creo que, no sé, bueno, sí la contestación del ministro, pero es que es tan claro. Sí, somos nosotros los que no tenemos una argumentación. Ellos disponen de las columnas de sus periódicos. Pueden defenderse de una manera perfectamente clara. Son los únicos profesionales a los cuales si se les ataca en el ejercicio de sus funciones o se creen atacados, como en estos casos concretos en los cuales se dan por aludidos, algunos, porque otros abandonaron la sala por solidaridad, no por convencimiento. Pues es el único campo en el cual tienen posibilidades de manifestar sus opiniones y de atacar a la persona que les ha atacado, y además con mucha más resonancia. Pues nosotros nadie sabía que habíamos atacado a la prensa, que habíamos dicho que era derechista, si no hubiese sido porque después ha sido difundido por la misma prensa. Es que ellos disponen de todos los medios en sus manos. Yo creo que más bien deberíamos ser nosotros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ocasión de ver al ministro ni a cualquier otro ministro a la salida del Consejo de Ministros. Pero ¿acaso no podríamos decirles ahora desde aquí? Pero es que tenemos que permanecer. ¿Qué tenemos que hacer, señor ministro, ante los ataques que nos dirige la prensa? ¿Qué tenemos que hacer ante el tergiversamiento de los hechos y de los congresos que nosotros organizamos? ¿Qué tenemos que hacer? En el Día Nacional del año 1974 se da cuenta de la resonancia alcanzada y nuestro presidente testimonió una vez más nuestra irrenunciable personalidad. Porque los obreros y los trabajadores y los estudiantes y los empleados que se unen a nosotros y que se disponen a luchar junto a nosotros codo a codo, estos son los que verdaderamente nos dan la fuerza. Sí, sabemos que podemos reunir entre todos unos cuantos miles de pesetas y con esto no conseguiremos nada. Que efectivamente las grandes revoluciones, los grandes hechos, las grandes acciones se hacen con los capitales de la finanza internacional. No sé si nosotros algún día nos venderemos a esa finanza internacional. Pero lo que ahora sí podemos decir es que nosotros no le debemos nada a nadie. Todo lo que nosotros hemos hecho nos lo hemos debido a nosotros mismos. Al trabajo sacrificado de todos los camaradas por la mañana, por la noche, a los viajes agotadores como los que se han realizado para estar hoy aquí, a las cuotas elevadas restándose de todas las diversiones y de todos los placeres que se podrían dar nuestros militantes. No debemos nada a nadie. Cuando alguien nos dice que nosotros estamos subvencionados o financiados, les podemos decir todos no. No estamos financiados ni subvencionados por nadie, sino por los propios militantes. Y esto ha significado un sacrificio y una voluntad que no puede ser conocida por los demás grupos que simplemente tienen unos afiliados que juegan a política o que juegan a hacer revoluciones de opereta. Nosotros no intentamos hacer ninguna revolución, intentamos hacer al nombre. La lucha de CEDADE se determina por varias vertientes. En primer lugar,
por la creación de núcleos de proselitismo y lucha, la edición de material bibliográfico y político que definan nuestra línea y por el intento de construir una nueva ideología a partir de la valiosa herencia y tradición del pasado, al que seguimos investigando y al que intentamos dar un lugar digno en la historia. En 1976, en el Día Nacional celebrado en Cartagena, el entonces secretario nacional Ramón Bau habla sobre nuestra labor hasta la fecha. CEDADE se creó bajo una base importantísima, que es el estilo. Una de las diferencias que nosotros encontramos y por lo cual creamos CEDADE es porque faltaba en España un movimiento con estilo, con un estilo socialista, revolucionario, joven, absolutamente diferente de los que existían entonces. Un movimiento creado y mandado por jóvenes que en absoluto unidos a los viejos o a las personas que estaban manejando entonces la política y que estaban manejando entonces el país. Gente que estaba manchada no solamente ya con crímenes, sino mucho más importante, con desfalcos y financieros, etcétera, etcétera. Entonces nosotros quisimos crear algo nuevo, completamente limpio, que fuera totalmente diferente a lo existente. Esto es lo que se creó CEDADE. Pasamos 5 años, de 1965 a 1970 casi, solamente formándonos, nada más que formándonos. Tuvimos 5 años, que para mí es muy importante que esta idea, que no hicimos nada más que formarnos. Esto es muy importante porque hoy en día pasa lo mismo. Hay que formarse, primero de todo formarse. Es fundamental, si queremos hacer algo y estamos en un momento de creación, crear mandos, crear cuadros. Y para crear cuadros tenemos que tener en cuenta que lo más importante que podemos hacer es formarnos. Esto es el primero. Tardamos 5 años en formarnos, 5 años en que estuvimos creando una doctrina, o mejor dicho, recopilando una doctrina porque realmente la doctrina estaba ya creada y, digamos, diferenciando y haciendo exactamente, matizando todos los problemas para después, en el momento que nos pudiéramos abrir y dejar las ideas bien claras. Cogimos una táctica que es la legalidad. Nosotros, CEDADE es un grupo legal, absolutamente legal. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos dentro de la legalidad. Somos socialistas, absolutamente socialistas. Entonces, como tales, rechazamos totalmente cualquier nacionalismo de derechas. Esto para empezar. Después, otra de las cosas que nos diferenciaba absolutamente y por lo cual creamos CEDADE, porque no existía nada igual, es que éramos europeístas y racistas. Y además, completamente antidemocráticos. Entonces, como por esto sintiéramos, porque nos damos cuenta que esto no existía en aquel momento, no había nada en aquel momento que pudiera reunir estas ideas, y nosotros considerábamos que perder un solo de estos puntos era quedar cojo completamente toda nuestra doctrina, es por lo que creamos CEDADE. En el momento que se cree cualquier otro grupo con estas mismas ideas, nosotros nos uniremos a ellos o lucharemos juntos. No queremos en absoluto hacer un grupo, no somos un grupo. Lo que queremos es crear esta ideología, fomentar esta ideología de forma que algún día se pueda formar un grupo. En 1971, una vez ya pasado 6 años de la fundación de CEDADE, de la fundación realmente no, porque la fundación se fundó un par de años después, pero de la iniciación de lo que la idea de CEDADE en 1971, lanzamos, digamos, la primera expansión de CEDADE. 6 años después, teníamos ya 21 años, 21 años todos, ya teníamos algún medio económico, puesto que trabajábamos la mayoría, o estudiábamos nosotros, pero ya teníamos una cierta posición económica, digamos, que permitía dar al menos 1.000 pesetas o 2.000 pesetas, que sabemos que eso es un problema. Entonces podíamos ya conseguir una cierta, y lanzamos la primera expansión. La primera expansión de CEDADE fue en 1971, mediante la compra, con una cantidad de letras que no lo quiero ni mencionar, de una maquinaria de impresión. Nosotros en grupo, en CEDADE, hemos pensado siempre que lo que hay que hacer no es destruir el enemigo, sino construir lo nuestro. Entonces, en el 75, realmente, en el año 1975, fue cuando empezó realmente otra vez la segunda etapa de CEDADE. Ya, digamos, que habíamos aprendido bastantes cosas, sabíamos que existía un manual de lucha política y que no se podía hacer las cosas por la buena, que había que hacer las cosas poco a poco. Entonces, seguimos un poco el plan que estamos haciendo en estos momentos. Hicimos una vuelta, primero, ante todo, al estilo y a la disciplina. Volvimos otra vez a decir, no, si quieres ser miembro de CEDADE, tú te has de sujetar a un estilo y una disciplina. No queremos gente que piense como nosotros, pero que actúe como ellos. Queremos gente que piense y actúe como nosotros. Y si me decís, prefiero gente que piense como ellos y actúe como nosotros. Entonces queremos gente con estilo y con disciplina, gente que sepa ser seria, que no les digan, que no les guste, mejor dicho, que no vean en la violencia, por ejemplo, un fin, sino quizá un medio y solamente cuando el mando lo decida. Que vean una serie de que sepan una cosa muy importante, que en la lucha política, tal como está hoy en día, lo más importante es la paciencia, lo más importante es aguantar día tras día, no aguantar un día mucho. Hoy es importante, hoy ha habido gente que ha hecho un gran sacrificio viniendo aquí, pero es mucho más importante que durante todo el año que queda, aguanten solos en sus pueblos, en sus ciudades, sin ningún tipo de apoyo a veces, viendo que la gente no sigue, que el enemigo avanza muchísimo y que nosotros a veces no podemos darles el material o la cosa que podamos darles. Esto es mucho más importante que lo de hoy. Esto es una de las cosas que hemos vuelto al estilo de disciplina. Hemos vuelto a creación de bases, hemos vuelto a decir a los camaradas que el principal problema, el principal cosa que han de hacer es formarse, que se dejen de hacer lo demás, que lo demás es secundario, que todo lo demás ha de estar en base a esto, formarnos todos, formar mandos, formar cuadros. Hemos de formarnos y estar convencidos, absolutamente convencidos, que leyendo libros, que trabajando, que haciendo, diría yo, acciones, no en mirando a la acción, sino mirando a la formación que trae esta acción. Por ejemplo, cualquier tipo de acción que podría ser violenta, no tiene en sí ningún sentido, sino es como formación. Vale como formación de estilo, nunca como medio y como fin, en estos momentos. Estas son todas las cosas que hemos hecho. Hemos vuelto a la creación de bases y a la formación. Hemos vuelto a reunirnos, a reconcentrarnos, digamos, esto fue durante el año 75,
y a establecer exactamente quiénes iban a ser los que daban con nosotros y quiénes eran los que habían entrado debido a la propaganda, a la lucha, a las ganas de aparentar, a las ganas de decir que están en un grupo, que es importante, etcétera, etcétera. En el mismo día, Jorge Mota enuncia el porqué de ser antidemocráticos, lo que nos aleja totalmente del régimen español. Nosotros miramos hacia el futuro. Fundamentalmente ha sido así, no podemos hacer nada por evitarlo. La sociedad está formada fundamentalmente por jóvenes. Ha llegado un momento en que, aunque parezca paradójico, CEDADE no es lo que quiere ser, sino lo que es. Nosotros quisiéramos hacer tal o cual cosa, quisiéramos conseguir tal o cual gente, quisiéramos tener el apoyo de tal o cuales personas, pero al final las circunstancias auténticamente nos reducen a lo que somos auténticamente. A nosotros vienen jóvenes, y la mayor parte jóvenes trabajadores. Somos una organización de trabajadores jóvenes, y consecuentemente tenemos que tener sobre todo una visión del porvenir. Y esa visión del porvenir deja perfectamente de manifiesto que si nuestra postura ahora es impopular, si nuestra postura ahora es imposible y políticamente no es conveniente, porque se repite constantemente la palabra no conviene, esto es peligroso, esto puede perjudicar. Si en este momento esta postura no es buena, lo será en el futuro. Y lo será sin ningún género de dudas. Si nosotros, justamente para referirnos a acontecimientos actuales, como en cualquier mes o año podríamos hacerlo, hay una crisis política en nuestro mundo actual. Hemos tenido la información que ha publicado la prensa y la televisión de que en Estados Unidos se calcula que un 50% del electorado no quiere votar, o en todo caso, aun suponiendo que vote, no sabe qué votar. Porque ha llegado el momento en el cual, como es lógico, no sabe distinguir la diferencia entre un partido republicano y un partido demócrata, porque son exactamente igual. Y de una candidatura a la otra no varía en absoluto nada. Consecuentemente llega un tiempo que, pese a que es Estados Unidos, donde las elecciones se convierten en una especie de fiesta mayor, en la cual los americanos participan en ellas más que nada por el folclore y por todo lo que acompaña las elecciones, no quieren votar porque no saben qué votar, porque no pueden votar al comunismo, no pueden votar a la democracia y no les queda nada más para votar porque la propaganda, la prensa es unánime a este respecto. Solo hay dos posibilidades, o marxismo o democracia. Al margen de estas dos posturas no hay ninguna otra posibilidad para dar un voto o para apoyar un partido. En Alemania hemos visto como la cristiano-democracia ha vencido a la socialdemocracia, pese a que por el juego democrático siga siendo la socialdemocracia la que gobierna. Lo mismo hemos visto en Suecia. Hemos estado durante 15 años, por lo menos, comiendo que el socialismo sueco es el ejemplo del gobierno del futuro. Y de pronto los suecos votan en contra del socialismo sueco. ¿Por qué? Porque están cansados del sistema y prueban de modificar, de conocer algo nuevo. ¿Y eso nuevo qué? Pues lo mismo, el socialismo sueco igual. Se llamará cristiano, se llamará liberal, se llamará demócrata, no importa. Sigue siendo el mismo sistema. El sistema nacido en 1945 por los vencedores, impuesto por las armas en todo el mundo y consolidado por las armas y mantenido por las armas y por el poder de la finanza. Hemos comprobado también, nos vemos como en todos los países se produce cada vez un hecho singular, y es el que los gobiernos tienen que financiar a los partidos. En todos los países existe esto, naturalmente en España ya se estudió, en Italia existe una considerable subvención, en Inglaterra la piden ahora recientemente, porque los partidos nacionales que se disputan el poder no cuentan con recursos, porque no cuentan con miembros, porque no cuentan con el fervor popular, porque no cuentan con nada, porque son instrumentos al margen del pueblo, al margen del Estado, auténticamente Estado concebido como nosotros lo entendemos, son simplemente unos juegos políticos de distribución del poder que se van equilibrando unas veces unos veces otros a través de presiones. El dinero sí, a veces se consigue a través de aportaciones, a través de donativos de las grandes empresas, de trusts financieros, de la banca internacional, que quiere conseguir el apoyo, el triunfo de un candidato para sus intereses económicos. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que el pueblo no apoya el sistema democrático, no lo financia, no está detrás de él y simplemente vota porque pese a todos le siguen haciendo creer al votante que él con su voto decide algo, que él es el que nombra con su voto depositado en la urna, nombra al hombre que él quiere que gobierne la nación. Esto es un síntoma clarísimo de crisis política. En el momento en el cual la democracia se desmontaría porque le falta totalmente el apoyo y las elecciones se realizarían de una forma grotesca, ha de ser el Estado el que financie a sus opositores, que no son sus opositores porque son ellos mismos los que participan en su propio sistema, para que se pueda llegar a este término de realizar las elecciones y poder siguiendo justificar ante la opinión pública que hay un gobierno democrático. Yo creo que llegará un momento, y no es en absoluto una broma ni una invención, en la cual será obligado a votar. Y el que no vote será sancionado y será castigado, porque si la gente llega a no votar, entonces se hunde el sistema democrático. Entonces se tiene que imponer un sistema de coacción para que la gente cumpla con los requisitos necesarios del sistema democrático. Esto es un signo clarísimo, evidente e indiscutible de una crisis política. Una crisis política que después de 30 años
no puede resistir ya la humanidad más un sistema anacrónico, absurdo, nacido en el siglo XVIII y totalmente inconsecuente. Lo que constituye para mí un milagro y una sorpresa es que las democracias se hayan mantenido durante 30 años en el poder por medio de alianzas, de conveniencias, de presiones, de chantajes, de estos casos típicos que hay para desmontar a los candidatos de un gobierno o de otro, asuntos secretos, confidencias, amaños en las elecciones. No comprendo cómo se ha podido mantener. Se sigue manteniendo, quizás, pues porque como se mantiene toda la sociedad occidental, porque se asienta sobre la raza blanca. Y la raza blanca tiene unas cualidades tan excepcionales que aguanta lo que sea, incluso la democracia. La aguanta durante años y se mantiene en ella porque tiene que mantenerse, porque hay todavía una vitalidad que no ha podido ser arrebatada a esta raza. ¿Qué diría Cedade ante la nueva situación española? De la misma manera que no nos habíamos vendido ni transigido ante el antiguo régimen, tampoco lo haríamos ahora con la democracia. Y las primeras elecciones son calificadas de fraude en un mitin habido en Barcelona y organizado por Cedade. No, y desde luego no. Nosotros no hemos convocado hoy este acto aquí para mendigar un voto de los ciudadanos de Barcelona mediante una serie de interminables promesas que sabemos que después de las elecciones no serán cumplidas por ninguna de las formaciones políticas que las hacen. Nuestra postura es esencialmente contraria a las elecciones y a la democracia, a cualquier tipo de democracia. ¿Por qué? ¿Es que acaso somos nosotros, como grita repetidamente la prensa corrompida y mercenaria, los enemigos de la libertad del pueblo? No y no. Nosotros no somos sino la vanguardia de un pueblo que repudia la mentira de unos profesionales de la política que buscan oprimirlo y que deben recurrir a inmensas cantidades de propaganda para convencerle de lo contrario, ya que no cuentan con ningún hecho ni ninguna realización práctica que nos demuestre sus pretendidamente buenos propósitos. A partir de ayer, las paredes de todas las calles de España deberán soportar el peso aplastante de 5.000 millones de pesetas de propaganda impresa, destinada a lavarnos el cerebro. Un dinero que desde luego no será pagado por esas propias formaciones políticas que lo gastarán, sino por el Estado, que se lo devolverá en proporción a los votos conseguidos. Es decir, que ese dinero saldrá del presupuesto nacional, que es lo mismo que decir de nuestros bolsillos. Y ello precisamente en un momento de gran crisis económica, donde, por poner el ejemplo más actual, un kilo de café cuesta 726 pesetas. El que los partidos burgueses hayan montado su juerga en estas elecciones es grave, muy grave. Pero todavía lo es más el que lo hayan hecho a costa del pueblo, a costa nuestra, que somos los que deberemos correr con los gastos de esta farsa organizada con el propósito deliberado de conseguir la opresión y explotación del pueblo español, como en definitiva lo viene haciendo desde bastantes meses atrás. Camarada, parece que ya el camarada Mazana ha sido suficientemente explícito con el camarada Hernández respecto a la postura y a lo que nos lleva a organizar este acto. Fundamentalmente no es criticar unas posturas como el anticomunismo, que ha sido explotado por partidos que pretenden una postura anticomunista, pero que lo es falsamente, como bien ha dicho el camarada Lozana, como alianza popular, sino que nosotros lo que intentamos es demostrar que el peligro no lo encontraremos necesariamente en el comunismo, sino que fundamentalmente es la democracia el terreno verdaderamente peligroso, el verdadero enemigo, pues es la democracia la razón de existencia del comunismo. Sin la existencia de la democracia no hubiese sido ni se hubiese concebido la idea de crear un movimiento como el comunista. Cuando Suárez intenta justificar las medidas y los cambios que ha llevado a cabo en los últimos meses, siempre está invocando las constituciones de Bélgica, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, como si todas estas constituciones fuesen a servir algo para nosotros, como si no fuese precisamente de la experiencia de estas constituciones que tuviésemos que sacar la conclusión de que la democracia es un sistema muerto, acabado, sin ninguna posibilidad, una idea anticuada y caduca como el marxismo, ideas de otros siglos, que pudieran quizás ser útiles a su siglo, que podemos demostrar que no fueron útiles, pero que sin embargo demostraron totalmente una ineficacia. Por eso esas son las palabras que los ofenden, por eso hay gente que abandona la sala, por eso hay gente que no puede oír unas palabras que son verdaderamente mordazas y que las acepta.
hemos demostrado, ni más ni menos, lo que queríamos demostrar. Hemos demostrado ni más ni menos lo que queríamos demostrar. Y espero, he visto unos pequeños altercados allá al fondo que no hayan sido nuestra responsabilidad. Porque nosotros no somos los provocadores, porque son ellos. Porque nosotros no somos los violentos, porque son ellos. Porque nosotros no somos los terroristas, porque son ellos. Puedo decir ahora sí, y es que todavía queda algunos de estos demócratas que siempre quieren escuchar la opinión de los demás, pero que después resulta que no quieren escucharla jamás, que solo son defensores de la suya. Y es que hay alguno todavía de ellos aquí. Y hay todavía alguno de ellos aquí, puedo decirles que efectivamente le admiro, que yo a un enemigo estoy dispuesto a darle la mano, que yo admiro a Durruti que va al frente a luchar por sus ideas, lo que no admiro es a Carrillo que va a venir a Rusia. Y tantos ejemplos que tenemos, y nos quieren decir que son soluciones nuevas, que son las razones nuevas y que va a ser las revoluciones nuevas. Y cuando nos hablan de revoluciones nuevas nos salen con nombres, con organizaciones, con partidos y con personas que no tienen en absoluto nada de nuevo. Que no tienen nada de nuevo, como no tiene nada de nuevo Carrillo, como no tiene nada de nuevo La Pasionaria, como no tiene nada de nuevo Tarradella, como no tiene nada de nuevo ninguno de estos representantes del pueblo que nos invocan. Les puedo asegurar, camaradas, que después de estas elecciones las Cortes españolas parecerán el Museo del Cairo, de tantas momias crucificadas que se El año 1977 supone el lanzamiento de nuestro Frente Femenino en el campo de la lucha activa, debido a la organización del primer Congreso de Jóvenes Nacional Revolucionarias. Ello representa la aparición de una mujer femenina y no feminista, una mujer luchadora por sus ideales y que exige una condición digna y justa, lejos de posiciones burguesas o conformistas. Así es la mujer de Ceadde. La mujer de Ceadde defiende la deseable diferenciación entre el hombre y la mujer. Es consciente de que entre ambos se dan variadas personalidades y cree que esta diferenciación no implica superioridad o inferioridad de un sexo para con respecto al otro. La mujer de Ceadde aspira fundamentalmente a realizarse como persona, y a dicho fin va dirigida toda su actividad, su lucha política y su formación física y espiritual. La mujer de Ceadde se siente satisfecha de su condición femenina, pero busca constantemente su realización y elevación como persona. Considera que la procreación es el camino natural por excelencia del que dispone para elevarse dentro del amor y en beneficio de la raza. Reclama para sí el derecho a poseer una familia numerosa que educar, contando para ello con la inestimable colaboración del Estado, que ha de procurarle todos los medios necesarios para que pueda desenvolverse en un ambiente sano, de fomento del arte y la cultura, de amor a la naturaleza y de respeto por la tradición. La mujer de Ceadde clama por desligarse de las agobiantes cadenas de producción de las fábricas, por liberarse de los trabajos incompatibles con su condición femenina y con su papel de madre, y busca realizarse espiritualmente en aquellas actividades acordes con su personalidad. La mujer de Ceadde condena la visión burguesa de la mujer infraculturizada y reducida a ser esclava de su hogar. La mujer de Ceadde se cree tan capacitada como el hombre para el desempeño de cualquier actividad de tipo artístico o intelectual. Se siente orgullosa de ser asistida por el hombre en la realización de su trabajo y colabora con él sin problemas en las tareas para las que es requerida. La mujer de Ceadde no se siente esclava de la moda ni rinde culto exagerado a la belleza física. Aprecia la armonía de sus formas, el vigor y sensibilidad de su espíritu y su cuerpo sano y lucha por mantener y mejorar estos atributos. El aseo y la naturalidad en el vestido y el peinado deben ser las pautas que ha de seguir para realzar su feminidad. La mujer de Ceadde es consciente de que su realización no será completa si no se entrega a la lucha por el bien de la comunidad y por ello reclama para sí el derecho a combatir junto al hombre por la revolución en pro de la construcción de un mundo mejor. Ceadde ha sido siempre una organización joven, no solamente en su ideología y en sus militantes, sino también en sus mandos. Y esta exigencia de juventud en los cargos rectores demanda en 1978 y en el transcurso del Día Nacional un cambio en los órganos directivos de nuestro movimiento. Ello lo explican el ya anterior presidente Jorge Mota y el actual Pedro Varela.
Entonces, sin embargo, me di cuenta de que esto que había sido una decisión basada en una desmoralización que podía ser incluso transitoria, tenía una importancia mucho más grande. Tenía la importancia vital de que si nosotros nos aferrábamos en mantenernos en CEDADE, acabaríamos siendo una organización envejecida con los propios dirigentes. No podíamos permitirlo y así fue como tomamos ya la decisión todos los que formábamos la Junta, tanto incluso en delegaciones, cambios en delegaciones, cambios en la Junta Nacional, para permitir que unos jóvenes tomasen el relevo de los que habíamos estado durante tanto tiempo, porque no podíamos garantizar que teníamos el mismo ímpetu y el mismo entusiasmo y el mismo fanatismo que teníamos los primeros días. CEDADE se creó por unos jóvenes de 14 y 15 años, hace ya 13, en 1965, por estos personas maduras, si pueden así llamarse, de 30 y pico años que tienen hoy en día. Con estos 15 años y 14 que tenían entonces, había una idea que les unía a todos ellos. Existían en España, en Europa, en todas partes, grupos nacionalistas, grupos anticomunistas, pero había algo superior a todo ello que les unía y que les llevó a crear CEDADE. Este CEDADE se desarrolló, después de 13 años de historia, son muchos años, pues otras organizaciones con menos tiempo han conseguido muchos más logros que nosotros. Han tenido que forjar, empezar desde cero puramente, con 14 y 15 años, empezando desde cero, conseguir unos medios económicos, conseguir una propaganda, llevar a cabo una labor, un trabajo, para crear la organización que hoy nos ceden a nosotros los futuros mandos. Cuando yo ingresé en CEDADE en 1974, la CEDADE estaba en una situación bastante pesimista. CEDADE acababa de dejar una etapa que intentó, en un momento en que intentó crear el gran partido, el partido, digamos, nacional socialista popular, a nivel de calle, a nivel de propaganda. Salió mal, no se pudo hacer porque faltaban mandos, faltaba gente, faltaban medios económicos y en aquel momento solo hubo en general una desbandada general de camaradas que no tuvieron el valor suficiente para afrontar la reconstrucción de CEDADE nuevamente. No tenemos, como se nos acusa, efectivamente una experiencia. No pretendemos ni mucho menos que lo vamos a hacer mejor. No creo sinceramente que al principio que lo podamos hacer mejor que nuestros camaradas que llevan 10 años luchando y empeñados en una lucha política. Estos 10 años de experiencia tienen un valor que no se puede sustituir por nada más. Pero estoy convencido que precisamente esta es la contraseña que debemos dar en este día. Es decir, los jóvenes toman el mando de la organización porque es necesaria una nueva junta joven que dé impulso y que sea esa ciencia que ponga en marcha la locomotora. Pero a la vez tenemos detrás un equipo de camaradas de 30 y 31 y 32 años, mucho mayores que nosotros, pero que tienen una experiencia. Esta experiencia nos lo pueden comunicar. Como defensores del nacionalsocialismo en la historia y rehabilitadores de su ideología para el futuro, CEDADE actuó en una fuerte campaña durante la proyección televisiva del film prosionista Holocausto. En dicha campaña asistimos a debates radiofónicos donde el autor de varios libros de CEDADE, Joaquín Bochaca, tuvo enfrentamientos dialécticos con algunos defensores del mito de los 6 millones. Permiten ustedes, ni siquiera el autor del libro, que en este caso debería ser el más interesado, debería intentar rebajar el nivel de este contraste de temas y de opiniones respecto del asunto, a base de si ha sido desplazado o no ha sido desplazado. Creo que usted, como autor del libro, es el que más interés tiene en que el tema se oriente hacia precisamente la base, el sustrato fundamental de su libro, no al hecho de si se ha desplazado o no una placa en Mauthausen. Exacto, pero es que cuando la verdad no necesita auxilio y cuando la verdad se han puesto tantas fotos trucadas y tantas placas que se han quitado y tantas fotos, por ejemplo, del campo de concentración de Bergen-Belsen que yo vi después de la guerra y luego resulta que era del bombardeo de Dresde, de los aliados. Vamos a ver, señor Bochaca, pues no necesitaba la verdad tantas ayudas. ¿Su libro admite la existencia de los campos de concentración, de los Lager? Mi libro admite el rapport de la Cruz Roja Internacional de 1948. Hablo de la existencia. Mi libro se basa en el rapport de la Cruz Roja que dice que el número de muertos, judíos muertos por todos los conceptos, fue 300.000. Y yo no puedo ser más papista que el Papa. La Cruz Roja dice 300.000 en el año 48 cuando ha terminado la guerra. Sí, a mí me gustaría intentar de nuevo centrar el tema porque me parece que nos estamos yendo mucho en torno a cuestiones casi anecdóticas del tema y no estamos entrando en elementos fundamentales. Me gustaría que prácticamente las respuestas fueran, bueno, casi no digo sí o no, pero sí acercándose a eso. Señor Bochaca, ¿campos de exterminio había sí o no? Campos de exterminio no ha habido ninguna prueba de que los hubiera, por lo tanto no los hay. Señores, Josep Suraña, señor Catalá, ¿había campos de exterminio sí o no? Sí. 24 campos grandes centrales y cientos y cientos de comandos y subcomandos. En el de Ravensbrück tenía 42 subcomandos. En el de Flossenburg, donde pertenecido, 95. Y el mío, que era un comando pequeño, hemos llegado a ser 1.800 mujeres. Hay las opiniones por lo menos están claramente diferenciadas. ¿Ustedes han visto los campos de exterminio? Los hemos vivido, desgraciadamente. Ustedes han vivido, no, porque están vivos, perdón.
Los hemos Los han vivido, allí. no, los han vivido. El Bueno, término es correcto. Los que han estado en Argelès también los han vivido. Han vivido. No vamos a mezclar las cosas, hablamos de los campos. Me gustaría seguir centrando el debate. Hablamos de campos de Ustedes no los han vivido. campo. Hay una clara diferencia. Pero por otra parte, a mí me gustaría entrar en otra cuestión, y es que dan ustedes 300.000 judíos muertos. ¿Les parecen pocos? Me parecen muchos, me parecen los que dice la Cruz Roja, perdón. Lo dice la Cruz Roja en el año 1948, cuando no puede estar sometida a presiones. El Vaticano durante toda la guerra, y es un Estado muy bien informado, no habló de cámaras de gas. La Cruz Roja en un tomo de 360 páginas no habla de cámaras de gas. Inter Arma Caritas en el año 48 no habla de cámaras de gas. Cuando usted hablaba de que habían quitado las cámaras de gas, significa que las aceptaba. No, perdón, quitaron la lápida que en principio habían puesto, según la cual había cámaras de gas. Pero luego, como en Europa Occidental se pudieron ir haciendo investigaciones serias, se demostró que no hubieron y las quitaron. Habían crematorios, pero era para quemar muertos, para evitar las epidemias. El único sitio donde, según dicen, han quedado cámaras de gas era en siete campos de concentración de Oriente Europa, entre ellos Auschwitz. Y en estos 7, la única prueba que queda es la palabra de honor del gobierno polaco. Como fruto de este trabajo, del proselitismo continuado de nuestra militancia, del entusiasmo despertado en amplios sectores juveniles por nuestra actitud, de la admiración latente por la valentía de nuestra postura, llegamos al Día Nacional celebrado en Santander, donde se pasa revista a la situación de CEADE, con intervención de nuestro delegado en Aix-en-Provence, Francia, cuya presencia y palabra demuestra que CEADE ha pasado del campo del europeísmo sincero, pero teórico, a la aceptación práctica de la necesaria existencia de delegaciones en el resto de Europa. En Santander toman la palabra el secretario nacional Pedro Pon, nuestro delegado francés y el presidente Pedro Varela. En primer lugar, nosotros estamos y luchamos por la creación de una nueva ideología en torno al valiosísimo ejemplo histórico del nacionalsocialismo. Es decir, el nacionalsocialismo es toda una fuente de riqueza espiritual política que nosotros tenemos que aprovechar y de la cual nos tenemos que ungir cara a la creación de una nueva ideología, que es lo que pretendemos. Por supuesto, la edición, la propagación de bibliografía sobre este ejemplo histórico tan valioso que es el nacionalsocialismo y los personajes que lo hicieron posible, atacando al mismo tiempo esta represión intelectual a que se ha visto sometido el nacionalsocialismo y con esto intentar contrarrestar estas falsedades o estas mentiras históricas. La edición y propagación bibliográfica de este ejemplo histórico y de los personajes que lo hicieron posible, ejemplo siempre para nosotros constantes, imperturbables, es por supuesto necesaria. Por supuesto el acercamiento por medio de traducción, comprensión de textos, adquisición de material bibliográfico, literario, cinematográfico, de esta gran fuente de enseñanza, como digo, moral, espiritual y política, y al mismo tiempo en todas las ramas de la cultura, que fue el nacionalsocialismo. Amigos, camaradas, pour la première fois, un délégué français vient joindre son serment au vote. Diverses occupations personnelles programmées depuis longtemps ont seul empêché la présence d'un représentant d'une seconde délégation française. Por primera vez, un delegado francés viene a unir su juramento al vuestro. Diversas ocupaciones personales programadas desde hace ya bastante tiempo son las únicas que han hecho imposible la presencia de un representante de una segunda delegación francesa. Le thème choisi pour ce jour national, s'il est profondément commun à tous les militants de CEDARE, me semble plus particulièrement convenir à notre travail en France. El tema escogido para este Día Nacional, si es profundamente común para todos los militantes de CEDARE, me parece más particularmente conveniente para nuestro trabajo en Francia. Pour cela, ce jour national de la volonté me paraît particulièrement important. Volonté librement et publiquement manifestée de servir et de se battre, que par ma bouche viennent de jurer les membres français de CEDARE. Por esto, este Día Nacional de la Voluntad me parece particularmente importante. Voluntad libre y públicamente manifiesta de servir y de combatir por mi boca, como por mi boca juraré y jurarán todos los miembros franceses de CEDARE. Volonté de travailler intelligemment et efficacement, avec pour seul objectif la diffusion de nos idéaux et non pas la défense de tel ou tel intérêt particulier. Voluntad de trabajar inteligente y eficazmente, teniendo como único objetivo la difusión de nuestros ideales y no solo la defensa de un interés particular. Lo mismo que un coche no puede funcionar sin la gasolina, los camaradas, las ideas, los movimientos, todos vosotros no podéis funcionar nunca sin voluntad. La voluntad
es lo que ha movido a todos los hombres y a todas las personas a lo largo de la historia. Pura voluntad era lo que llevaba a Lindbergh a no dormir 3 noches y 3 días para conseguir atravesar el Atlántico. Pura voluntad era lo que llevaba a Scott a hacer 900 kilómetros hasta el Polo Sur para hacer nuevamente 900 kilómetros marcha atrás tras ser derrotado y morir a 14 kilómetros del último depósito de víveres. Pura voluntad es lo que nos está demostrando Rudolf Hess a lo largo de 38 años que lleva en prisión. Todos vosotros estáis aquí, muchos sois antiguos camaradas, otros habéis entrado con nosotros por primera vez este año y me gustaría mucho que no fuera así, pero es así. 6 años, 6 días nacionales, 2 campamentos nacionales, una entrega de carnet, nos han demostrado que constantemente, cada nuevo año, muchos camaradas se rinden ante lo difícil, ante lo duro de una lucha que se nos presenta cada vez más dura, más ingrata desde un punto de vista personal. El año que viene, el año pasado, podéis comprobarlo, el año pasado éramos unos X camaradas, este año somos X camaradas, muchos se han ido, otros muchos han quedado, efectivamente. Pero los camaradas, todos vosotros, muchos de los que habéis jurado hoy, os encontraréis a lo largo del tiempo, el año que viene, dentro de 2 años, quizá no, con la misma pregunta que se hacen muchísimos. ¿Por qué me comprometí? ¿Por qué he aceptado este camino tan difícil y tan áspero que es estar militando y cumplir con mi juramento? ¿Cuándo puedo aceptar el camino más ancho que es la felicidad personal? Y más cuando nuestro camino cada vez es más difícil y más duro. Nuestro camino se va estrechando, se va convirtiendo en un camino más escabroso y poco a poco se convierte en una cima casi cerrada por los 4 costados. Solamente una luz fresca que reflejamos y que vemos al final de la cima es lo que nos lleva a caminar por esta cima. Entonces, aquellos que después de caminar y caminar, que ven la luz que se acerca pero que nunca acaba de llegar, porque ni siquiera nosotros sabemos cuándo llegaremos a alcanzar esta luz, y finalmente aquellos que consigan, con todos, unidos, llegar a ella, disfrutar del nuevo orden que pretendemos. Schopenhauer hablaba de la voluntad como de la única fuerza inagotable. Nietzsche la calificaba perfectamente al decir: si algo insepultable, indestructible hay en mí, algo que haga soltar a la roca, se llama mi voluntad. Los normandos, con este carácter típicamente suyo, sano, noble y sin compromisos de ningún tipo, tenía un principio en la vida que está basado prácticamente en esto que decimos, en este sexto día nacional, la voluntad. Decían: si no encuentro el camino, yo me abriré uno. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos un gran problema. Como ha dicho Camarada Pon, no sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer. Hitler tenía una solución social muy concreta. Alemania estaba hundida, había paro obrero, era una nación explotada. ¿Cuál era la misión? Conseguir que Alemania se levantara contra el yugo y la opresión, conseguir que Alemania resucitara y llevarla más. Pero nosotros, ¿qué hemos de hacer? La corrupción, la sociedad actual se hunde por todas partes. Ya no es Alemania, sino Francia, Estados Unidos, Inglaterra, España. Hay miles de problemas. Tenemos un problema social, un problema de alta finanza internacional, un problema de desaparición racial y un problema de demografía, de explotación demográfica de las demás razas. Todos vosotros, a partir de ahora, habéis jurado y representáis la idea más noble que se ha creado en los últimos tiempos de la historia de nuestra raza, la idea nacionalsocialista. A partir de ahora, cuando alguien quiera informarse, quiera oiga hablar o digan, bueno, nacionalsocialismo, Hitler, raza, fidelidad, honor, nobleza, todos estos principios que son tan nuestros, se dirigirán a vosotros, o enviarán a vosotros, y a partir de ahora tenéis que ser... Y es durante un acto celebrado por la tarde en la ciudad donde Cedade aparece ante el pueblo para explicar sus bases. No queremos, ni muchísimo menos, y queremos acabar con ello, y cuanto antes mejor, con el egoísmo particular. La base fundamental de nuestro movimiento y de nuestra ideología es el servicio a la comunidad. Y el egoísmo particular que ha hecho mella en toda la población, que ha hecho mella en todas las juventudes, goza mientras puedas. Cuanto antes, mejor. Goza lo más que puedas. Después de nosotros el diluvio. No te preocupes de nada más. Contra esto es con lo que queremos luchar. Contra la educación materialista, capitalista, contra la educación tecnocrática del sistema democrático. Estamos en contra y queremos acabar también, con tanto el mejor, contra el engaño de la división del pueblo. No creemos en la división de hace 200 años en que la Revolución Francesa, dada por judíos y promocionada por ellos mismos, se dividía a la población de los países europeos entre izquierdas o derechas. No creemos en la división de hace 62 años bolchevique, también promocionada por judíos, donde se dividía la población entre burgueses y proletariados. No creemos en la división del pueblo que se da hoy en día en los países capitalistas, de capitalistas, pobres y pobres, que se da otra vez nuevamente en Norteamérica, por ejemplo, un país dominado por judíos. Y no queremos en la no menos repugnante y actual que entre la juventud se puede observar de dividir a pueblo entre fachas y rojos. No queremos ninguna de estas divisiones porque no son las divisiones que nosotros queremos. Nuestra división simplemente se basa en la capacidad y el valor de la persona. Queremos que Europa, la población europea, todos nosotros, que somos hombres simplemente y llanamente, que no tenemos nada especial, somos hombres europeos que creemos en Europa, que creemos en su cultura y que creemos en la misión de Europa. Y la única capacidad, la única división que hay que hacer en la población es la división por su capacidad, por su servicio a la comunidad y por su sacrificio por los demás. Esta es la única división que admitimos de todas.
No queremos que se nos siga hablando constante, total y absolutamente después de 30 años, en libros, películas y cine, de 6 millones de judíos que supuestamente han sido totalmente falso demostrado, y no se acuerde nadie, pero ni por asomo, ni en periódicos, ni en informaciones, de los 140 millones de hombres, seres humanos que han muerto desde 1917 por la revolución. No queremos de ninguna manera que en base a el sacrosanto nombre de la libertad, que es más aparente que real, se diga que tenemos libertad y que en la democracia, pese a que todo va mal, que todo hay asesinatos, que no se puede salir de casa a más tarde de las 10 de la noche, que no se puede ir al cine porque son películas inmundas, que no se puede quedar uno en televisión porque siguen siendo igualmente inmundas, que no se puede uno ir a dormir porque tiene pesadillas de todas las inmundicias que he visto a lo largo del día. No queremos que se siga hablando de la Europa de los banqueros, de los comerciantes, de los mercaderes, de que yo te vendo a ti naranjas y los alemanes me venden a mi máquina. Queremos que se hable de la Europa de la cultura, del arte, de la Europa de Botticelli, de la Europa de la Capilla Sixtina, de la Europa de Beethoven, de Wagner, de la Europa de los conquistadores. No queremos que se nos siga diciendo que Amnistía Internacional es la gran organización de la defensa de la paz y de la comunidad del mundo, porque Amnistía Internacional declara que liberar a todos los presos políticos comunistas que hay en el mundo es un deber para con los derechos humanos, y sin embargo no se acuerda de Rudolf Hess, que hace 38 años está en prisión. No queremos, finalmente, que se acabe con todo lo bello, lo bonito y lo perfecto de Europa. No queremos que se acabe, que la televisión, el cine, los políticos nos hablen del magnífico pueblo judío que a base de máquinas alemanas, territorio árabe y armas americanas está haciendo un vergel en Israel. El 30 de enero de 1980 habla en nuestros locales de Barcelona el legendario luchador León Degrelle. Es para nosotros un honor y una suerte poder escucharle en un magno acto que se celebró. Y ganando la batalla de Rusia, se eliminaba el comunismo, se tenía la Europa unida, las SS, que formaban la gran mayoría de europeos. Había 600.000 europeos del millón de SS, prueba que Hitler quería Europa y no la dominación alemana. Usted se imagina lo que tendríamos ahora. Un país desde el mar del norte hasta Vladivostok, 10.000 kilómetros para toda la juventud de Europa. Ustedes, cualquiera de vosotros, podrían tener una granja, podrían tener una industria, habría todas las posibilidades para nuestra juventud que estaba que no sabe qué hacer. Se habría metido este moral fenomenal que tenía toda esta juventud del frente del Este, esta gran fraternidad en la lucha. Habíamos aprendido a ver lo que cada uno era, a comportarnos como hermanos, a tener una solidaridad europea maravillosa. Toda esta cosa que hemos perdido para llegar al desastre actual. Es porque no tenemos nunca que tener miedo de afirmarnos hitlerianos. Yo soy hitleriano más que nunca, es Hitler que tenía la razón, y los otros que nos han dado la prueba que eran incapaces, que no podían hacer nada, que han destrozado todo, y que nos ponen ahora a un milímetro de cualquier invasión. La fe como la tenía Hitler, es Hitler.
la labor de CEDADE, su lucha y su obra seguirán adelante. El convencimiento de que encarna una solución y una vía válida para el porvenir nos animan a hacerlo. CEDADE continuará su actividad, hablando, escribiendo, difundiendo ideología y, sobre todo, dando el ejemplo propio de que lo que predica lo desarrolla con su actividad. La constancia, la perseverancia y la continuidad de CEDADE en el tiempo son probadas muestras de la seriedad de su activismo, y el metódico perfeccionamiento de su material, así como su peso específico en el mundo nacional revolucionario, quedan constatados en estas palabras del encargado de Relaciones Internacionales, Joaquín Carrero. Pero hay que tener en cuenta que el contacto que tienen todas estas personas con nosotros es por medio del boletín, y las publicaciones nuestras no se encuentran en casi ningún país del mundo con tanta calidad, hablando de una forma tan abierta, tan combativa, tan cultural y tan ideológica al mismo tiempo. No habrá pausa en el trabajo. CEDADE continuará demostrando que su estilo e ideología son válidos porque lucha por ellos, y el llevar a la práctica lo que dice es la mejor garantía de su existencia.